Bueno, llegó el 7 de agosto, se cumple un año de gobierno del presidente Gustavo Petro. En los años 80, recuerdan, los 90, la divergencia era brutalmente acallada mediante asesinato, brutal asesinato. Hoy nos imponen un pánico igualmente brutal, que es el acoso abrumador en redes sociales. Ya conocen todo ese tema de la cancelación social. Bueno, eso se viene consolidando como un arma digital demoledora que está desbaratando, yo diría desintegrando a la sociedad. Hordas y hordas de ataques, los peores ataques que se dedican a desplegar esa hazaña, ese veneno, injurias, mentiras, ofensas, descalificación deshumanizante, burlas, intimidación, amenazas. Yo digo que no más, paremos eso. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Todos nosotros. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Qué país? ¿Qué mundo le estamos legando a los que vienen? Este gobierno y sus aliados han redoblado sus esfuerzos últimamente en financieros y logísticos para activar las bodegas de personas que se dedican a acosar y maltratar a colombianos. No les importa el daño que puedan hacer, no les importa a quienes atropellan, a quienes se llevan por delante. El objetivo es lastimar y causar el mayor daño posible para atemorizar, callar y torcer la verdad en función de un proyecto destructivo del Estado que ellos tienen, un proyecto de sociedad, un proyecto estatista. Pero en ese ejercicio, con esa hazaña, pues terminan robándonos la bondad, y desde mi perspectiva ese es el más degradado legado que le deja este gobierno en su primer año a esta sociedad, una sociedad confrontada, cruel y envenenada. Empecemos a desintoxicarnos, es mi propuesta, y a construir relaciones de concordia en una sociedad capaz de convivir entre divergencias. ¿Cómo no vamos a ser capaces? Hagamos el esfuerzo. Usted tiene derecho a opinar, yo también tengo derecho a opinar, claro, como ciudadanos deliberante con derechos democráticos básicamente, pero también como productor aquí en redes sociales de reflexiones sociopolíticas, también como candidato al Consejo de Cartagena. Soy un sujeto político, tengo derecho a ser viable, ¿no? Militante del Centro Democrático, partido político que además es opositor y protagonista del ejercicio de transformación en Colombia. Y además, activista defensor de los valores y principios del mundo libre desde hace mucho tiempo. Yo soy exponente de un modelo de desarrollo que llamamos comunitarismo de la liberalización. Opinar, sin ser arrollado por la hazaña de este gobierno, porque no vamos a poder. Obviamente sin dañar a nadie en su esfera personal, sino con un sentido crítico de cara pues, al debate público al que todo el mundo tenemos pues, acceso. Y pues nada, plantear, reaccionar a unas problemáticas y desafíos que tiene Colombia al frente, todos los colombianos tenemos al frente. Y bueno, a un año de gobierno yo rechazo la profundización de los 7 males de este gobierno, que son el populismo de las promesas vacías y falsas expectativas. Pues el presidente prometió de todo y aún sigue prometiendo. Ha sido un año de mentiras. Se le volvió ya una indolente práctica. A él no le importa jugar con la esperanza de los más vulnerables. Pareciera que no sintiera empatía por los más pobres, sino que los ve como un instrumento a utilizar en sus objetivos de la toma del Estado. Mintió sobre una mejora al apoyo económico a los más pobres y por el contrario, el ingreso solidario que se daba a más de 3 millones de familias vulnerables no continuó. En Cartagena había más de 54.000 familias beneficiarias que quedaron sin ese ingreso. Mintió sobre crear una renta básica nacional de 500.000 pesos, ¿recuerdan? Era una renta para madres cabeza de hogar en situación de vulnerabilidad. En Cartagena, por ejemplo, existe un promedio de 80.000 hogares liderados por una madre cabeza de familia en condiciones laborales precarias que, pues, más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo en la alternativa del subsidio, lo que no podemos estar de acuerdo nunca es engañar a la gente para sacarle un voto. ¿Sí comprende lo grave es el engaño? El tal auxilio para los adultos mayores que iba a ser supuestamente de 500.000 pesos.
no llegó nunca. Eso sí, se aprovisionó de esa platica para supuestamente pagarle a delincuentes. A la delincuencia le iba a pagar 1 millón de pesos a cada uno de estos sujetos, pero ni siquiera le cumplió a los suyos, tampoco lo hizo. Mintió cuando dijo que iba a eliminar los estratos. ¿Sí se acuerda de esa promesa? Dijo que iba a mejorar la asequibilidad de los servicios públicos. Populismo electoral del más barato otra vez. En una ciudad como Cartagena, el costo de los servicios está disparado y la mala calidad, el acceso a los servicios precariza a los más vulnerables. Pero, en fin, aquí en Cartagena vino el presidente y prometió, también no sé si lo recuerdan, un plan de mejoramiento de viviendas, dice que 1.500 viviendas para Cartagena y no sé cuántas miles para todo el país. Todavía la gente está esperando, así como espera la gente en Quibdó, en Tumaco, en Uribia, todas las promesas que puede decir allá, en Rosas, Cauca, tanta comunidad embaucada con esa bocanada de engaños y populismo. Un mal que nos trajo Petro, 1 año de mentiras. En cambio, eso sí, Petro cumple en su propósito de estatismo. El estatismo que para mí es otro mal de este gobierno. El agigantamiento de la burocracia, las repartijas y la clientelización del Estado en función de someter a la clase política a los intereses de un gobernante. Estatismo que solo deriva en un intervencionismo que ahoga las libertades personales y las autonomías comunitarias, porque todo lo terminan centralizando, todo termina dependiendo de un burócrata. La salud, el empleo, la pensión, todo termina dependiendo de un político, de las relaciones de poder. Eso es estatismo. El estatismo le arrebata al ciudadano el margen de decisión y a la comunidad le sofoca su autonomía. Eso es la soberanía, eso es la independencia. Bueno, el estatismo usurpa esa independencia y le da ese poder a los burócratas del partido de gobierno. Sé que él ha hablado de democracia, se la pasa hablando de democracia y también habla de soberanía popular, ¿lo ha escuchado? Pero en realidad se refiere a estatizar 1 año de mentiras. La hazaña es otro de los 7 males de este gobierno que ya expliqué bien al principio de este video. Esa confrontación todos los días entre colombianos, una confrontación que nos vuelve casi que ciudadanos irreconciliables unos a otros, con esa cancelación social sistemática de injurias, como bien sabe hacer, por ejemplo, Dao aquí en Cartagena. No tiene escrúpulos para destruir reputaciones y fabricar narrativas que anulen a personas y procesos porque le salió del forro. Este gobierno no concibe que usted y yo podamos reconocernos mutuamente en las diferencias. Ellos hablan de reconciliación, pero es otra falacia más de todo 1 año de mentiras. Impunidad, eso es otro de los males que nos deja como legado este gobierno, desafortunadamente. Esa permisividad a todo tipo de actos delictivos en los territorios. Una apuesta que han hecho ellos, y bueno, y usted como votante, al control territorial por parte de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y cualquier franquicia o derivado del AMPA que les sirva para sus intereses. Inevitablemente esto genera una ola de víctimas, ¿no? Con consecuencias de rencores y inevitablemente reactiva ciclos de violencia que hoy se traducen en reclutamiento forzado. Este año el reclutamiento aumentó un 50% en manos de las FARC, más de 84 masacres en todo el país, 250 líderes sociales asesinados. Ya no están incautando la misma cocaína de antes, a pesar de todo el show que hacen, pues incautan toneladas, hacen show, pero al final es menos de lo que se viene incautando y es más la producción de cocaína en laboratorios que inundan el país de coca. El desplazamiento forzado se sale de control con un aumento del 60%. Volvieron los atentados terroristas, han incrementado por allá en un 20%. Inseguridad urbana. Julio fue el mes más violento de la historia de Cartagena, con 50 homicidios en un solo mes, en su mayoría por sicariato. La fuerza que ha retomado el ELN y las FARC no tiene precedentes. A usted le prometieron paz total, yo sé, pero en realidad era impunidad. Ellos hablaban de paz total, pero lo que querían decir, y realmente lo decían, si usted hubiera puesto buena atención también lo hubiera visto. Ellos hablaban de impunidad, de empoderar a las organizaciones criminales para retomar su macabro plan confeccionado por allá en los años 70. 1 año de mentiras. La desinstitucionalización. El gobierno no le apuesta al sistema de instituciones democráticas y eso es otro de los grandes males, de los 7 males que quedan como legado de este gobierno. Desmanteló el Sistema Nacional de Juventudes y le arrebató a la ciudadanía juvenil de Colombia su sueño de participación democrática en el que habían avanzado sustancialmente hasta 2022. Lástima.
desdibuja y ataca a los medios de comunicación, que es el principal enclave de la opinión libre de la democracia, desacredita y socava pues toda la labor y toda la misión de los entes de control y las instancias judiciales del país. Se ha visto todo lo que hace con los jueces, con las cortes, con la fiscalía. Para construir el Plan Nacional de Desarrollo, yo no sé si usted recuerda, convocó un tema que creo que se llamaba conversación vinculante, que no fue vinculante, letra muerta, que no acogió los intereses de la ciudadanía, ¿no? Pues, gastaron la plata del Estado pues, para hacer la logística de eso, el tiempo de la gente, para al final no salir con nada. Bueno, así como hacen con los congresistas cuando van a concertar articulados. El gobierno termina imponiendo su voluntad. No cumple acuerdos, no cumple citas, no honra compromisos, en fin, un desdén total por la institucionalidad democrática del país. Nos vienen hablando desde hace un año dizque de democracia, pero igual, un año de mentiras. El desmantelamiento productivo, otro de los males que deja como legado este gobierno. Promueve la pereza victimizante, primero como valor en la ciudadanía. Y bueno, todas las declaraciones, todas las medidas que adopta este gobierno están encaminadas a socavar la capacidad productiva de Colombia. Se ha incrementado la deuda y crece el déficit fiscal del país, no sé para dónde van con eso. El incremento de la gasolina llegó a 6.000 pesos de forma deliberada y de forma irresponsable. No quieren pagar, no quieren fondear el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Dejó caer las exportaciones en más de un 32%, más de 100 constructoras quebradas y una caída de proyectos de vivienda de casi el 60%, incluso los proyectos de vivienda social. El comercio no para de caer, el turismo ha decrecido en un 38%. En la última temporada vacacional aquí en Cartagena la ocupación hotelera alcanzó un 75%. O sea, eso se traduce en deterioro económico y empieza a afectar a los cartageneros, que a la larga pues nos roba empleos, desarrollo y bienestar. Petro tanto que habló de invertirle al turismo como sustituto al petróleo, pero ni petróleo ni turismo. Un año de mentiras. El séptimo mal de los 7 males de este gobierno es la incompetencia. Una incapacidad técnica para ejecutar y mover procesos. Los ministros no se sabe cuál es más incapaz. Francia Márquez nos ofreció una dirigencia humilde y austera, pero no se baja de helicópteros, camionetas, viajes y toda clase de lujos en detrimento y burla a los más vulnerables de Colombia. Contratos entre familiares de toda la gente del gobierno por más de 700.000 millones de pesos, 300 niños muertos ya en La Guajira por desnutrición. Y no hago el recuento de tantos compromisos incumplidos y proyectos truncados por pura y física incapacidad. Un año de mentiras. Un país que se hunde en violencia, pobreza y autocracia. Que si antes fue mejor, preguntan a cada rato en redes sociales. Hombre, yo sí creo, para empezar. Por lo menos lo ocurrido entre 2002 y 2010 y lo que se proyectaba si seguíamos ese ritmo en materia de seguridad, crecimiento económico y cohesión social. ¿Recuerdan cuando creíamos en Colombia? Vive Colombia, viaja por ella, Colombia, el riesgo que te quieras quedar. Bueno, en fin, independientemente de esa discusión, ¿cómo negar que todo esto de ahora es un desastre? ¿Y cómo vamos a negar también que lo podemos hacer muchísimo mejor, unidos y sin odios y sin este desbarajuste de la seguridad y este empoderamiento a los grupos al margen de la ley? Dejémonos ya de rifirrafes, porque valiente gracia a la lógica del socialismo. Juzgan, eso sí, bien incisivos, los hechos de los demás. Juzgan, señalan lo que hizo, mire, hizo. Pero ellos se miden solo por las promesas, no por sus hechos, por las promesas, que se tradujeron, como ya bien lo he dicho, en un año de impunidad y reactivación de la violencia, un año de saña y bodegas enardecidas, un año de clientelismo, un año de desinstitucionalización y deterioro de la democracia, un año de desmantelamiento productivo, inflación y pues más pobreza, precariedad. Un año de incompetencia infinita de los funcionarios de gobierno que desmantelaron programas valiosos para la ciudadanía. Un año de populismo, un año de mentiras.